Bueno, siguiendo entonces con este plan de cuenta, ¿no es cierto? Las cuentas de ingresos patrimoniales. Entonces, tal como yo les señalaba, esto tiene que ir ordenado con el tema de la resolución 3. Bueno, acá vemos, ¿no es cierto?, algunas cuentas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos, ya me perdió el lápiz, aquí, ahí, ¿no es cierto?, deterioro de activos intangibles, que hay terreno, activo biológico, de costos acumulados. Las bajas de existencia son diferentes al deterioro, ¿no es cierto? Son por obsolescencia, dañada. También es importante que señalar este tema, porque a veces se nos pasa el tiempo y no lo alcanzamos a decir, pero una municipalidad siempre es una tremenda organización que está en un proceso de modernización. Entonces, vamos a partir por el plan de cuenta, por las políticas contables, por la presentación de los estados financieros y su, ¿no es cierto?, y su exposición al público, al usuario. Pero internamente una organización como una municipalidad tiene que introducir mejoramiento continuo en el manejo de los recursos. Eso se da por añadidura. Y tiene que haber espíritu de manejo de los recursos de una manera eficiente. Entonces, de eso se ha hablado poco. Entonces, a través de este mecanismo es donde se va a ver ese tema. Y por eso es que es importante aplicar, ¿no es cierto?, los mismos conceptos que son universales. Y bueno, eso. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá también el deterioro de infraestructura pública, leasing, concesiones, monumentos, patrimonio histórico. Entonces, aquí hay un gran y enorme transformación en los estados financieros. Y como verá, yo no sé, pero esto pasó lo mismo en el mundo privado. Cuando llegaron las NIF, muchos contables decían que se arrepentían de haber estudiado contabilidad, porque se les venía el mundo encima y que había que volver a estudiar. Y yo les decía que no, es como todas las cosas nomás. Si que yo quiero ser competitivo, tengo que estar estudiando. Eso, tengo que estar leyendo, informándome. Entonces, las prioridades, las prioridades tienen que reordenarse. Hubo una cantidad de años que nuestras prioridades no están en el trabajo. Entonces, sin embargo, necesitamos trabajar. Y por el otro lado, si yo me descuido, el capital humano es competitivo. Entonces, me reemplazan o no me ascienden de grado. Entonces, hay que madurar en ese sentido. Somos muy apegados, mucho sentimiento y poca razón. Entonces, eso obedece a un desconocimiento de cómo funcionan las cosas. Yo insisto, o sea, una municipalidad tiene un tremendo patrimonio y ese patrimonio viene de los contribuyentes. Entonces, el uso de los recursos debe justificarse. El uso de los recursos eficiente debe estar presente
en las personas que trabajan en una organización fiscal. Entonces, la austeridad es fundamental. El peso bien invertido, nadie va a objetarlo, pero el peso mal gastado es un problema social. Saquen la cuenta, hoy día en el Mercurio sale que el déficit habitacional son, bueno, ahí hay una estimación que habría que verlo, yo pensé que era menos, pero son 750.000 viviendas. Y para construir eso necesito 15 años o 20. Entonces se requiere una política pública, Estado, no de un gobierno, Estado, para ¿no es cierto?, iniciar un proceso de construcción de viviendas sociales que cumplan las características. Ahora no se pueden hacer viviendas sociales de 40 metros cuadrados, hoy día son de 60 o 59, por ahí, 62 metros cuadrados sociales, y eso significa que son más caras entonces. Entonces, el subsidio hacia la habitación, hacia la vivienda, es una política de Estado dentro del presupuesto. Entonces, son recursos. Por eso yo digo que los recursos son escasos. Siempre. O va por aquí el dinero o va por allá el dinero, pero el dinero hay que producirlo. Entonces, nosotros hemos estado muchos años muy orientados a cuestiones más pasionales que racionales. Y vamos dejando y viendo cómo otros avanzan más rápido que nosotros. Por ejemplo, el Perú. Cuando los barcos no pueden atracar en los puertos porque por el temporal, por la ola y toda esta cuestión, van a Perú y ahí desembarcan. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues alguien me puede decir, bueno, es que allá no hay olas altas. Puede ser, puede ser. Pero supongamos que en los dos hay olas altas. Perú tiene puertos más modernos. Uno por lo menos tiene más moderno. Y allá llegan los barcos. Cuando los barcos, ¿no es cierto?, de turismo llegan a Valparaíso y no está la infraestructura adecuada, ni la sociedad tampoco está apta para recibir turistas. Los microempresarios y todo esto no están organizados. Entonces, los turistas perciben eso y cuando compran el paquete de turismo, Puerto Valparaíso recalada, o no bajan o, ¿no es cierto?, se quedan en el barco, porque saben que el servicio es de mala calidad. O el riesgo, ¿no es cierto?, de andar en la calle es alto. Entonces, por eso es que es necesario empezar a saber comportarnos. Y el respeto es lo principal. Bueno, entonces tenemos acá también, si usted puede ver, deterioro de mobiliarios. Mire, y en esta cuenta, la mercadería. Disminución en el valor de la existencia. Eso pasa cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, cuando el valor contable, ¿no es cierto?, es mayor al valor realizable neto. Entonces yo ahí contabilizo, ¿no es cierto?, disminución en el valor de la existencia a mercadería. Y uso esta cuenta 563.50. Y si usted ve, ¿no es cierto?, aquí el orden de la depreciación, ahí
¿no es cierto? Está, ¿no es cierto?, depreciación de bienes de uso, deterioro, ¿no es cierto?, deterioro financiero, deterioro de bienes en concesión, deterioro de bienes públicos, deterioro inmobiliario. ¿Te fijas? La depreciación siempre va primero que el deterioro en las cuentas de resultados. Sin embargo, vea usted en las cuentas de activos, yo tengo la 148, en la cuenta 148 tengo el deterioro acumulado y en la 149 tengo la depreciación acumulada. Bueno, las cuentas de responsabilidades ya sabemos que está en este número, ¿no es cierto? Y comprende las eventuales responsabilidades o derechos por compromiso y garantías que no afectan la estructura patrimonial. Ya son responsabilidades. Y aquí, ¿no es cierto? Ejemplo, veamos, de un bien de uso recibido en comodato. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un edificio, ¿no es cierto?, recibido en comodato, una maquinaria, vehículo, ¿no es cierto? Y entonces, un debe y un haber por la tenencia y por la deuda. Ahora, ¿cuándo nosotros tenemos bienes de uso en comodato? Bueno, una municipalidad tiene segmentos, ¿no es cierto? Segmentos, sabemos que la propia, recuerden, ¿no es cierto?, los segmentos. El segmento era la propia municipalidad, educación, por ejemplo, si tiene control sobre la educación, sobre la salud, y también dijimos cementerio. Entonces, el segmento, ¿no es cierto?, ahí. Entonces, recuerde que los segmentos son la separación del estado financiero en segmentos, activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Entonces, si yo tengo acá en cuentas de orden, tengo bienes de uso recibido en comodato, entonces podría, ¿no es cierto?, yo sé que la oftalmología también, por ejemplo, la Reina, ¿no es cierto?, tiene servicios de oftalmológico. Dice que es gratis para su gente, pero también va gente de todos lados porque falsean la dirección y por el beneficio. Entonces, tenemos también servicios psicológicos y de salud. Entonces, la empresa proveedora de productos y servicios puede entregarle a usted en comodato. Por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, una medición, ¿no es cierto? Un escáner, por ejemplo, donde yo puedo disponer de esa herramienta para prestar servicio en radiografía, ¿no es cierto?, que las personas necesitan, pero que no tienen los recursos necesarios para el examen. Entonces la municipalidad lo presta. Sin embargo, el comodato, ¿no es cierto?, si bien me permite el uso, ¿no es cierto?, yo lo uso. Y entonces el escáner tiene una cantidad máxima de servicio. Entonces, los insumos para que funcione el escáner, ¿no es cierto?, se lo voy a comprar al mismo que me facilitó en comodato esta máquina. Entonces, por esa vía, entonces logro obtener un activo
para prestar servicios en salud, el compromiso de comprar los insumos. Entonces, son reglas del mercado y que lo hace una municipalidad, lo hace una empresa privada, lo hacen todos. ¿Por qué? Porque es una forma de disponer de un activo que es carísimo. No uso recursos propios, lo usa la empresa proveedora y de insumos. Entonces, ambos se benefician, pero ambas entidades, pero en definitiva, ¿quién se beneficia? El público, mis ciudadanos. Entonces, no está la última palabra dicha en términos de la comercialización. Recuerden el concepto del comercio. El comercio es una cuestión milenaria en que está en proceso de mejoramiento continuo. Comenzamos con el trueque, hoy día estamos online comprando y entonces nos están entregando el producto en la casa. Lo que antes era un lío, ¿no es cierto? No solo comprar, sino que llevármelo para la casa. Hoy día todo es entregable en el hogar. Entonces, es importante ver los cambios, el mejoramiento. Ahora, si usted cree que esto es más barato, la verdad es que no lo es. Usted está pagando por el envío, ¿vale? Entonces, es importante eso. Vean ustedes en un país, Uber, ¿no es cierto?, logra legalmente empezar a distribuir droga, ¿no es cierto? Por supuesto que eso está delimitado, cantidad y usuario, etcétera. Pero Uber ya está autorizado en un país del mundo a distribuir todo tipo de droga, siempre que esté dentro de las reglas, ¿no es cierto?, del mercado y de la ley. Entonces, los países llevan una experiencia y una legislación más avanzada por diferentes razones. Esas son las razones que hay que estudiar para ver, ¿no es cierto?, hasta dónde nosotros podemos mejorar. Lo que sí sé es que la tecnología es un temazo. Y ahora con la 5G, con mayor razón. Y la tecnología es progreso y es un avance sustantivo en todas las áreas. En el área de la educación, en el área de la salud, en el área de la salud va a ser impresionante el impacto. De hecho, no sé si ustedes han leído, pero la cantidad de servicios que se han prestado online es impresionante. La gente consume servicios en salud vía internet. De hecho, yo mismo soy usuario, ya no necesito ir al médico en algunas cosas, sino que lo hago online. Entonces, mi ISAPRE, el costo cero en algunas cosas, que antes tenía que pagar. No solo tenía que ir, estacionar, esperar, hoy día no. Entonces, hay grandes cambios y vamos en ese proceso. Bueno, una municipalidad debe también ir a incorporar estos procesos de digitar toda esta cuestión para, ¿no es cierto?, facilitarle al contribuyente una mejor atención. Bueno, vamos entonces por el tema de la funcionalidad del plan de cuenta. Esto, ¿no es cierto?, verdadero o falso.
Entonces, esto usted lo va a encontrar en el catálogo de cuentas, en la denominación. Aquí lo va a encontrar. Mire. Voy a volver a traer. Aquí. Página 2 del manual de cuentas, profesor. Muchas gracias. Perdón, verdadero. Ahí. Ya. El número 2, verdadero. Página 2 también del plan de cuentas. Manual de cuentas. Ok. El número 3, falso. Falso, página 40. Muy bien. La número 4, verdadero, página 40. Ya. El número 5, verdadero. Página 12. Ok. Bueno, las cuentas de activo, pasivo, ingreso y patrimoniales, ¿no es cierto? Nuevas cuentas. Entonces, las nuevas cuentas de activo, ahí, ¿no es cierto? Las nuevas cuentas. Deterioro acumulado de bienes financieros. Existencia en tránsito, productos en proceso. Los bienes de patrimonio, deterioro acumulado de bienes de uso. Las propiedades de inversión. Activos biológicos, depreciación acumulada de los activos biológicos, deterioro acumulado de los activos biológicos, deterioro acumulado de costos acumulados de proyectos. Y así, ¿no es cierto?, tenemos cuentas nuevas. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos
un ejemplo del manual de procedimiento contable, ¿no es cierto? El oficio 59.549 del año 20, en este catálogo, ¿no es cierto?, del plan de cuenta, tenemos un ejemplo de activo biológico, de su depreciación acumulada, ¿no es cierto?, aquí, acá y aquí, el deterioro acumulado. ¿Y qué es deterioro en realidad? Yo quiero insistir en esto porque este es un concepto como nuevo, deterioro. Ahí es cuando el valor libro del activo es menor, perdón, es mayor, ¿no es cierto? Ahí. Es mayor que su monto recuperable. Ahí. Pero a la vez, el monto recuperable, ¿no es cierto? El monto recuperable es igual a el mayor, al monto mayor, entre el valor razonable neto y el valor de uso. ¿Te fijas? Entre estos valores, yo elijo el monto mayor. Ahora, este valor es igual al precio de venta, menos la comisión de vender. Y el valor de uso, ¿no es cierto?, es igual, el valor de uso, ahí, el valor, perdón, estábamos aquí. El valor de uso es igual al valor presente, ¿no es cierto?, de los flujos de caja neto 1 más I. Entonces, yo elijo el monto mayor entre estos dos valores. Y ese es el monto recuperable. Y este monto recuperable lo comparo con el valor libro del activo. Y el valor libro del activo va a ser igual, ¿no es cierto? El valor libro del activo es igual al valor de adquisición menos su depreciación acumulada. Entonces, esos son siempre cuando estamos hablando de los bienes de uso depreciable, estamos hablando, ¿no es cierto?, de los activos intangibles, estamos hablando y así, estos conceptos. Entonces, esto es lo que tenemos que dominar. Los activos biológicos también se deprecian. Ahí. ¿Te fijas? Y probablemente si tenemos una municipalidad que tiene activos biológicos, vamos a tener que buscar el método de depreciación. Entonces, la depreciación acumulada de activos biológicos comprende el monto acumulado de las depreciaciones efectuadas a los productos agrícolas y activos biológicos por el desgaste y cuyo costo se distribuye en relación a los años de vida útil o potencial de servicio. Supongamos que tenemos una municipalidad que tiene, ¿no es cierto?, a cargo un zoológico, tiene el control de un zoológico o de un parque, ¿no es cierto?, que hay que ir a visitar. Y dentro de ese parque y dentro del zoológico tenemos animales. Los animales se desgastan y tienen una vida útil. Entonces hay que buscar la depreciación. Y por supuesto que también hay que medirlo para ver si tienen deterioro.
Entonces, el deterioro acumulado comprende el monto acumulado de deterioro por la pérdida en el potencial de servicio futuro de los productos agrícolas y activos biológicos. Y ahí tenemos entonces la cuenta de deterioro acumulado de los arbolitos y de los animales. Entonces, estas cuestiones hay que conversarlo, porque muchos no tienen experiencia y, sin embargo, el conocimiento existe para poder aplicar correctamente esto. Aquí los profesionales expertos son los ingenieros forestales cuando estamos hablando de plantas, árboles y bosques. La gente experta en valorizar, ¿no es cierto?, metro cuadrado o hectáreas, si usted quiere, de bosque. Y ellos también conocen el desgaste que tiene esto. Y entonces se puede amortizar o se puede depreciar y buscar si tiene deterioro. Y lo mismo pasa con los animalitos. Nuevas cuentas de pasivo. Bueno, aquí tenemos un detalle de las cuentas de pasivo. Son muchas las cuentas, como usted puede ver. Yo me voy a algunas, ¿no es cierto? Aquí los intereses de algo que hemos visto ya, ¿no es cierto? El leasing. También acreedores acá. Ejemplo de ingresos patrimoniales. Siempre estamos navegando dentro de este catálogo de cuentas, ¿no es cierto? Bueno, tengo ingresos por venta de propiedad de inversión. Puede que una municipalidad no tenga liquidez y esté forzada a vender, ¿no es cierto?, un bien, propiedad de inversión. Bueno, vamos a tener ingresos. Y si tenemos ingresos, también tenemos costos por propiedades de inversión. Lo mismo vamos a tener ingresos, por ejemplo, por la venta de activos biológicos, ¿no es cierto? No es nuestro negocio vender propiedades de inversión, ni menos animales vivos, ¿no es cierto? Pero a veces se necesita para resolver un problema de caja. Bueno, acá tengo entonces el costo de los activos biológicos y otros gastos patrimoniales. Cuentas que se eliminan. Ahí tenemos varias cuentas. Y nacen, así como se eliminan, nacen otras. Cuentas que se eliminan, ¿no es cierto? Todo esto está estas cuentas están en el instructivo, por si acaso. Estas cuentas están en el instructivo en la resolución 12.203. Ya, vamos entonces, los bienes a contestar estas 5 preguntas. La 1 es falso, página 11. Ya, No sufren disminución. vamos por las 2. Es fácil, ¿no es cierto? Ustedes se van a los bienes de uso y buscan la denominación y ahí leen y comparan.
Lo importante siempre es saber en qué texto estamos. La 2 es falso. Página 11. Dice bienes de uso, muebles e inmuebles de larga duración. Y acá dice los bienes de uso comprenden los bienes muebles e intangibles de larga duración. Ya, muy bien. La 2 es verdadero, página 12. La 3, verdadero. Perdón, la 3, verdadera, Sí. página 12. Ya. La 4 es falso porque son de carácter no monetario. Página 14. Ya. La 5, verdadera, página 14. Ya. Entonces, vamos a ver. Entonces, terminamos con esta presentación. Y ahora voy a ir a buscar la siguiente. Eh, 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 eh. Ahí estamos. Ya. Ya, entonces estamos ahora, ¿no es cierto?, en la unidad, en el tercer unidad, y donde vamos a ver preparación y presentación de los estados financieros, formato de los estados financieros, relación funcional de los estados financieros y notas. Bueno, entonces, elementos de los estados financieros. Los elementos de los estados financieros, ¿no es cierto?,
están dentro del estado financiero los activos, los pasivos, el patrimonio, el ingreso, los gastos. En cuanto a la definición y criterio de reconocimiento y valoración de los elementos. Bueno, la normativa, la resolución 3, habla, ¿no es cierto?, de la... habla de, ¿no es cierto?, el concepto. Comienza con el concepto y después, ¿no es cierto?, me define el criterio de reconocimiento. Por ejemplo, las existencias son activos en la forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción, en la forma de materiales o suministros para ser consumidos o distribuidos en la prestación de servicios, conservados para su venta o distribución a terceros, sin contraprestación o por una contraprestación insignificante en el curso ordinario de las operaciones, o en proceso de producción para su venta o distribución. Esa es la definición, ¿no es cierto?, de las existencias. Después el criterio de reconocimiento. ¿No es cierto?, el criterio de reconocimiento y valoración. Entonces, en esa página 45 tenemos la valoración inicial y dice que las existencias se valorizarán a su costo de adquisición o el costo de producción en el momento del reconocimiento. El costo de la existencia comprende todos los desembolsos derivados de su adquisición, conversión y otros costos en lo que se ha incurrido para darle su condición de ubicación actual. Y finalmente, en la página 46, en el párrafo 7, está la definición del costo, ¿no es cierto?, al inicio. Siendo el costo de adquisición comprende el precio de compra, incluyendo los impuestos de importación y otros aranceles, los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de la mercadería, materiales y suministros, menos los descuentos comerciales. Entonces, ahí tengo clarito el orden de las cosas para determinar, ¿no es cierto?, el costo al inicio de la mercadería. Entonces, la pregunta es, ¿las mercaderías se determinan al inicio al costo, siendo el costo el precio de adquisición, flete, seguro, ¿no es cierto?, puesto en bodega, más, ¿no es cierto?, importación, derecho o desembolso por aranceles, ¿no es cierto?, de importación, más impuestos no recuperables, ¿no es cierto?, menos descuento comercial. Ese es el costo al inicio de la mercadería. Perfecto. La medición posterior es al menor entre el valor contable y el valor realizable neto. Y si el valor realizable neto es menor que el valor contable, entonces reconozco una pérdida de valor de las mercaderías. Entonces, tenemos ahí un tema. Bueno, y entonces, y valoración de tal elemento. Lo mismo pasa entonces, por ejemplo, con un instrumento financiero. Al inicio tiene un valor, es a valor razonable más los costos por incurrir en la transacción. Y posterior dice que es a costo amortizado. Es decir, el flujo, el valor futuro del instrumento financiero se trae a valor inicial, a valor actual, descontado en la tasa de interés. Entonces, entre el valor final y el valor, ¿no es cierto?, tenemos una diferencia, eso se reconoce un resultado, y entonces el activo, instrumento financiero, queda a un valor descontado. La diferencia es una cuenta, el costo amortizado se lleva a gasto, como gasto financiero. Y entonces ahí tenemos un instrumento financiero, ahí tenemos la cuenta por cobrar, y también podemos hablar, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la propia cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar también, al término del periodo, se reconoce al costo amortizado. Al inicio, el valor de mercado, ¿no es cierto?, al valor de la emisión del documento. Pero posteriormente ese documento se mide. ¿A qué valor? Al valor descontado
y esa diferencia se reconoce en resultados, y entonces la cuenta por cobrar queda, ¿no es cierto?, un menor valor. Entonces, eso es muy importante. Entonces, mire, supongamos, veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo una cuenta por cobrar, este es un ejemplo, una cuenta por cobrar a 120 días. Y estoy en diciembre. Entonces, esas cuentas por cobrar tienen que quedar a valor, a costo amortizado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una cuenta por cobrar, veamos, una cuenta, ahí. Si yo tengo una cuenta por cobrar, ¿no es cierto?, de 10 millones de pesos. Pero esta vence aquí en ¿cuánto dije yo? 120 días. 120, ponte tú 150 días. 3 meses. 150 días. 5 meses, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, son 5 por 3, 15, ahí. 5 meses. Entonces, obvio que estoy en diciembre aquí. Entonces, esta plata que me van a pagar aquí me van a pagar los 10 millones. Entonces, tengo que traerlo aquí. ¿Y qué voy a usar? El valor presente. ¿No es cierto? Que serían los 100 millones dividido por 1 más I elevado a N. Supongamos que los 10 millones sean 9.900.000. Entonces, la diferencia, este es el costo amortizado. Y eso se contabiliza en resultado. Pero usted cuando le llegue, el problema no es ese, el problema es cuando pasan los 150 días y usted cobra los 10 millones. A usted le van a pagar, ¿cuánto le van a pagar? Eso. Pero en la contabilidad, ¿cuánto va a tener? Esto. Entonces, ¿cuál es el registro contable? ¿Te fijas? Entonces, yo tengo 9.900.000. Entonces, ¿cuál sería la cuenta? Bueno, al principio, ¿no es cierto? Sería la cuenta por cobrar, ¿no es cierto? La cuenta por cobrar contra, ponte tu ingreso. Ya. Pero después cuando me pagan, yo rebajo la cuenta. Ahí, la cuenta por cobrar. La rebajo por 9.900.000. ¿Verdad? Y ahí se va la cuenta. Se va a la cuenta con este. Y banco, ¿no es cierto?, ingresa los 10 millones y una cuenta de resultados por los 100. Ahí, por 100. Eso. Con saldo acreedor. Eso es costo amortizado. Bueno, los estados financieros con propósito general. Los estados financieros, ya dijimos, ¿no es cierto?, son el estado de situación, el estado de resultado integral, el estado de flujo efectivo, el estado de cambio, patrimonio neto, el estado de situación presupuestaria y las notas explicativas. Las relaciones entre los estados financieros están relacionados. El flujo efectivo está relacionado con el estado de situación. Todos los estados están relacionado al estado de cambio en el patrimonio neto, usted lo va a ver en el estado de situación. El flujo efectivo está relacionado con el estado de situación en lo que es, ¿no es cierto?, el flujo. Entonces, las notas explicativas están relacionadas con, de hecho, el estado de situación, cuando usted comienza, ¿no es cierto?, en su balance, en nota, va colocándole números y para ir, ¿no es cierto?, a
a esa nota y usted va a encontrar el detalle, por ejemplo, de las cuentas por cobrar. Las notas para mí es clave en el manejo y la administración y su propia estructura. ¿Por qué? Porque las notas son un relato, ¿no es cierto? Una narrativa y después una descripción, donde usted termina con los números, ¿no es cierto? Cuantificando eso. ¿Dudas con respecto al costo amortizado, entonces? Ahora alguien me pregunta, profe, ¿qué tasa de interés le agrego al valor presente del flujo? Bueno, es política. El costo del dinero tiene sentido porque estamos hablando de dinero. ¿De dónde saca ese dato? Bueno, habría que ver la política, ¿no es cierto? En la resolución 3 no está. ¿Cuál es la tasa que vamos a usar para el descuento en estos casos? Bueno, yo creo que como es una entidad fiscal, lo razonable es que usemos la tasa del Banco Central. No hay que hacerse el problema. Es una tasa dada, conocida, pública. Entonces, no hay que complicarse. En esta cuestión hay que usar situaciones que están dadas. Hay muchas cosas que están dadas y que son demostrables. ¿Vale? Entonces, es obligatorio preparar el estado financiero. Claro, deberá elaborar anualmente estado financiero, ¿no es cierto? En atención que las municipalidades a contar del 1 de enero del año 21 comienzan a regirse por la NISP, en diciembre del 2021 se impartirán las instrucciones sobre la presentación de los estados financieros. Entonces ya tenemos las instrucciones, ¿cierto? Para el periodo 2021 tenemos un instructivo, ¿no es cierto?, que ustedes lo deberían tener, el oficio 129.737 del año 21. Y eso me da instrucciones para la presentación de los estados financieros del 2021. Este es entonces el oficio 129.737 del año 21. Es el de este año, junio, por ahí. Y entonces, ese es muy importante que ustedes lo tengan, porque ahí están dadas las instrucciones para la presentación de los estados financieros del 2021. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto? Volvemos a hablar sobre, ¿no es cierto?, del decreto ley 1263 del año 75, donde el sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros de los objetivos del Estado. Entonces, eso. Ahí. Preparación y presentación de los estados financieros, insisto, en el instructivo. ¿Cuáles son los principales estados financieros? El estado de situación, estado de resultado, estado de situación presupuestaria, estado de flujo efectivo, estado de cambio en el patrimonio neto y las notas a los estados financieros. Y esto, ¿no es cierto?, lo encontramos en la resolución 3 al final, ¿no es cierto?, en el capítulo 3. Aquí, ¿no es cierto?, encontramos algunas definiciones del balance, del estado de resultado, del estado de flujo efectivo, del estado de situación presupuestaria, el estado de cambio en las notas y notas explicativas. Entonces, en el balance tenemos la información sobre la situación financiera. La situación financiera, ¿no es cierto?, de una municipalidad permitirá a los usuarios identificar, ¿no es cierto?, los recursos económicos que controlan la estructura y
de su fuente de financiación y en la fecha también de presentación. Y el estado resultado es el rendimiento, ¿no es cierto? Ahí, en el municipio, el estado de flujo, información sobre los flujos de efectivo de una municipalidad, contribuye a la evaluación del rendimiento financiero, la liquidez y la solvencia. Habría que preguntarse por qué ¿no es cierto? No sé si ustedes algo me pueden decir o algo saben. ¿Por qué la asociación de municipalidades no puede pagar esa plata al proveedor? ¿Por qué no tiene la plata? ¿Por qué no vendió el producto? O si vendió el producto, el dinero lo ocupó en otra cosa. ¿Por qué una asociación municipal compra a un proveedor remedios si sabe que no puede pagar? Eso es una estafa. Y la estafa es un delito penal que configura cárcel efectiva a los responsables. Entonces, yo insisto, estas cuestiones que vemos nosotros no solo se trata de saber cómo se contabiliza, cómo se registra, cómo se elabora los estados financieros, sino que para madurar profesionalmente uno tiene que conocer cuál es el alcance de los estados financieros, cuáles son las consecuencias. Y yo les puedo contar algo, mire, en el mundo privado, este tema de la IFRS, el impacto que tuvo en las empresas que prestan servicio financiero, hemos tenido que contratar seguros por demandas que puedan surgir. Entonces, probablemente una municipalidad va a tener que tomar en consideración el impacto que tiene la IFRS en la presentación de los estados financieros. Porque la cantidad de información que se expone es mucho más que la normativa 6820. Y entonces es perfectamente posible que se vea involucrada en situaciones que no estaban siendo consideradas. A través de la revelación de los estados financieros, es posible entonces llegar al punto de interés de un inversionista, de un tribunal, de un abogado. Y yo les puedo decir mi experiencia personal, digamos. Mi experiencia personal está en que cuando los estados financieros, usted va a las notas, resumen de las principales políticas contables, bueno, eso quiere decir que resumen de las principales políticas contables, bueno, ese resumen es un extracto de la resolución 3. Legalmente el abogado va a pedir una opinión de un perito con respecto a ¿no es cierto?, los contenidos de la resolución 3. Entonces, el abogado va a estudiar, va a aprender, ¿no es cierto? Un pasivo, entonces es una obligación que tiene que cumplir dentro de un periodo. ¿Cuál es el periodo? 1 año. Es decir, si tú no lo pagas, usted presentó esto en el pasivo y entonces eso quiere decir que el ánimo de desembolsar el dinero estaba, porque la norma dice así, ¿no es cierto? La norma dice que un pasivo es, el saldo de un pasivo corriente es una deuda que se va a liquidar dentro del periodo, que obedece a sucesos pasados, que es el valor actual de sucesos pasados que generará un desembolso futuro. Bueno, usted no generó el desembolso futuro. O sea, usted me estafó. Le informó al usuario que va a pagar, sin embargo, no pagó.
Y entonces el otro abogado va a decir, sí, en realidad en ese minuto existía el ánimo de pagar, pero ahora no tenemos la plata. No, un momento, ¿cómo que no tiene la plata? Y así comienza la cosa. ¿Te fijas? Entonces, eso se llama juicio, ¿no es cierto? O contabilidad o auditoría forense. Que la auditoría forense es una auditoría, existe hace mucho tiempo, pero en Chile se usa poco. Pero yo creo que llegó un momento en que se va a empezar a usar. Por ejemplo, el caso de la clínica en Las Condes, no sé si ustedes han podido leer sobre eso. En este minuto están con auditoría forense. El caso de la Polar, auditoría forense. Ya no una auditoría financiera, sino una auditoría para encontrar el fraude. Entonces, el alcance es importante. Estado de situación presupuestaria. También ahí, ¿no es cierto?, la información de la entidad sobre la situación presupuestaria es un elemento importante de la rendición de cuentas. El estado de cambio. Bueno, ahí mostramos los cambios en el patrimonio neto. Y las notas explicativas. Entonces, en las notas, en mi opinión, está el corazón del asunto. Entonces, si ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, proporcionan información adicional que permite a los usuarios evalúen, ¿no es cierto?, los objetivos, las políticas y los procesos que la entidad aplica para gestionar su patrimonio. Eso. ¿Cuáles son los elementos del estado financiero? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos patrimoniales, ingresos y gastos presupuestarios. ¿Cómo se definen los elementos del estado financiero? ¿No es cierto? Bueno, los activos, ¿no es cierto?, constituyen los recursos en bienes y derechos controlados por la entidad como resultado de eventos pasados, de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos o un potencial de servicio futuro. Entonces, si usted quiere un activo, ¿no es cierto?, es el cual la entidad tiene el control en bienes y derechos, o esos sucesos pasados y que se espera que fluya en beneficio económico. Y el pasivo constituye la obligación actual de la entidad que surgen de sucesos pasados, cuyo pago se espera que represente un flujo de salida, ¿no es cierto? Se espera. Ese concepto de espera es un concepto matemático, ¿no es cierto? Es la esperanza. La esperanza es una ecuación, ¿no es cierto? Y eso es científicamente probable. Recuerde usted, cuando dice cuyo pago se espera que represente un flujo futuro, bueno, el juez le va a decir, ¿me puede dar la esperanza del flujo esperado? Y ese es un cálculo matemático que los ingenieros lo hacen. Las probabilidades de que mi cliente me cancele, y eso me permite mantener un saldo líquido. Y con esa proyección yo entonces asumo deuda, porque tengo una caja que en ese periodo de pago, de acuerdo a esta ecuación, espero los flujos. Entonces, a veces nosotros lo hacemos en una planilla Excel, no hacemos el cálculo de la esperanza del flujo, sino que lo hacemos con los datos nominales que tenemos. Sí, pues, pero la IFRS no es eso. Las empresas tienen ecuaciones matemáticas en que la esperanza es, ¿no es cierto?, es la estimación del flujo, con sus ajustes, ¿no es cierto?, y ajustes correspondientes a la tasa del costo del dinero, de la inflación, o de crecimiento. Entonces, la esperanza es una ecuación matemática que yo la necesito. De hecho, yo la uso para estimar los flujos.
insisto, no es lo mismo que un flujo de caja. Entonces uno sabe, ¿no es cierto? De hecho, nosotros usamos, bueno, yo tengo varios proveedores, pero no son muchos tampoco, no más de 10 proveedores, porque siempre hacemos lo mismo, entonces yo soy muy fiel a los proveedores, entonces cualquier cosa uno tiene cercanía con ellos. Pero ellos saben que nosotros pagamos, por ejemplo, dentro de la semana. Y eso es histórico, entonces si ellos quieren evaluar, si tienen nuestra empresa ahí dentro de los flujos por cobrar, entonces ellos estiman que el dinero les va a llegar dentro de la semana. De hecho, cuando no les pago dentro de la semana, me mandan correo. Pero yo mismo, yo hice la costumbre, digamos. Entonces, no me molesto que me manden un correo, porque, bueno, no son problemas de caja, son problemas de que o se me quedó fuera o por tiempo no lo cancelé nomás. Entonces, y lo mismo cuando yo compro, ellos saben que yo pagamos dentro de un plazo estimado. Y lo mismo, si yo tengo cuentas por cobrar, por ejemplo, nosotros como política no prestamos servicio a personas que pagan más allá de 30 días. Entonces, eso son políticas. Entonces, ¿qué va a decir el juez? O el abogado, oye, pero si aquí me puede hacer llegar el manual de políticas contables, claro, ahí está el manual de políticas contables. ¿Y cuál es el manual de política contable para usted? La resolución 3. Entonces los juicios, no sé si ustedes han ido a los juicios como perito, todo es metodología. Bueno, el patrimonio es la diferencia entre activos y pasivos. Esto, ¿no es cierto?, está en el catálogo de cuentas, ¿no es cierto? Y tenemos más o menos estos títulos, grupo, subgrupo y los niveles del 1 al 5. Los bienes de uso depreciable, bienes de uso no depreciable. Y en el nivel 1 entonces tenemos para bienes de uso depreciable, por ejemplo, edificio, vehículo, y no depreciable en terreno. Y ahí, ¿no es cierto?, una desagregación de los vehículos terrestres, aéreos, marítimos, y así sucesivamente. Como ven, el tema es complejo. Bueno, los pasivos, lo mismo, ¿no es cierto? Los pasivos tenemos el título, grupo, subgrupo, en nivel 1 y 2 y siguiente. Acá los acreedores por transferencia reintegrable, ¿no es cierto? Deuda pública, patrimonio. Comienza, ¿no es cierto?, el patrimonio institucional, resultado acumulado, resultado del ejercicio, ajuste de primera adopción, otro efecto patrimonial. Ojo, y estamos todos metidos con este tema justamente porque este año tenemos que hacer la convergencia. Bueno, ¿cómo se definen los elementos del estado financiero? Los ingresos y gastos patrimoniales, ¿no es cierto? Son los aumentos, los ingresos son los aumentos indirectos en el patrimonio, derivados de la gestión de los recursos y de otros hechos económicos en un periodo determinado. Surgen, ¿no es cierto?, de transacciones con o sin contraprestación de la municipalidad. Ingresos y gastos presupuestarios, también hay la definición. Criterios de reconocimiento y valoración de tales elementos. El reconocimiento, entonces, es el proceso de incorporar los montos apropiados en los rubros de los estados financieros. Entonces, un proceso de incorporar los montos apropiados. ¿Cuáles son los montos apropiados? Por ejemplo, estamos los bienes de uso, el precio de adquisición, en derechos
arancelarios o de importación, impuestos no recuperables, flete, seguro, montaje, erogaciones capitalizables, habilitación, rehabilitación y menos los descuentos comerciales. Esos son los costos, ¿no es cierto?, de un bien de uso depreciable. Entonces, de acuerdo. Y esos son los montos apropiados. Luego tenemos una medición posterior. ¿Cuál es la medición posterior? La misma norma habla, ¿no es cierto? Por ejemplo, los bienes de uso en la página 49. Tenemos, ¿no es cierto?, tenemos un reconocimiento posterior al costo. Entonces, en esta página, ¿no es cierto?, 49, la valoración posterior, me equivoqué, parece que era otra, los bienes de uso, acá, página 49, el reconocimiento posterior, ¿no es cierto? Tenemos la valoración posterior de los bienes de uso que deberá efectuar por el modelo del costo. Eso es todo, en el cual el valor libro se compone por el valor inicial incrementado por todas las erogaciones capitalizables en que se incurra, menos la depreciación acumulada y el monto acumulado de las pérdidas por deterioro del valor a lo largo de su vida útil. Entonces, si yo quiero entonces un bien de uso, ¿no es cierto? Un bien de uso, ahí, ¿no es cierto? Un bien de uso va a ser igual a su precio de adquisición, ahí, más, perdón, ahí, precio de adquisición menos, este sería el valor libre, ¿no es cierto? Menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. Entonces, esto va a ser igual al valor libre. Ahí. Entonces, aquí, este valor libre, el que nosotros siempre tenemos que tener presente, el precio de adquisición, depreciación acumulada, deterioro acumulado, en un bien de uso. Ahora, este deterioro acumulado, ya dijimos, cuando tengo deterioro, cuando el valor, el monto recuperable es menor al valor libre. Eso pasa con los bienes de uso despreciable, con los activos intangibles, pasa con el leasing, con la maquinaria o el leasing financiero. Para que un elemento se reconozca en el estado financiero correspondiente, debe cumplir con la definición de un elemento. Debe cumplir con la definición. Entonces, nuevamente, volvemos a lo mismo. Yo insisto en esto. Cumplir con la definición. Entonces, para poder medirse de forma que satisfaga las características cualitativas y tenga, ¿no es cierto?, en cuenta las consideraciones de la información de los estados financieros. Entonces, poder medirse de forma que satisfaga las características cualitativas y tenga en cuenta las consideraciones de la información de los estados financieros. Ahora, ¿cuáles son las características ¿no es cierto?, características cualitativas de la información financiera? Bueno, ¿no es cierto?
hay, ¿no es cierto?, relevancia. Representación fiel. ¿Te fijas? Entonces, comprensibilidad. Oportunidad. Y así, comparabilidad. Comprensibilidad, aquí dije comprensibilidad, y aquí comparabilidad. Verificabilidad. ¿Te fijas? Ahora, ¿cuáles son las consideraciones? ¿Se fijan? Del octavo financiero. Bueno, la materialidad, si usted quiere. Ahí. O importancia relativa, costo-beneficio, equilibrio entre las características cualitativas. Entonces, esos conceptos es lo que nosotros tenemos que dominar cuando hablamos hoy. Tenga presente las consideraciones de la información del estado financiero. Cuando satisfaga las características cualitativas de los estados financieros. Estamos hablando de eso. Entonces, y se va ampliando el contenido que tenemos que empezar a recordar para, ¿no es cierto?, conversar lo mismo. Después, si usted quiere, el tema de la relevancia. Representación fiel, imagínense, ese es un concepto que no estaba dentro de nuestro sistema contable. Los otros sí, pues la relevancia, la comprensibilidad, la oportunidad, comparabilidad, verificabilidad, pero la representación fiel no estaba. ¿Y qué es lo que es la representación fiel? Pues? ¿No es cierto? Para ser útil, la información financiera debe ser una representación fiel de los hechos económicos y de otro tipo que se propone representar. Y así comienza entonces la representación fiel se alcanza cuando la descripción del hecho es completa, neutral y libre de error significativo. La información que representa fielmente un hecho económico o de otro tipo describe la esencia de la transacción, otro suceso, actividad o circunstancias subyacentes. Entonces, eso es las bases de valoración. Nuevamente, las bases de valoración son metodologías que están aceptadas universalmente por las distintas organizaciones mundiales. Son bases son métodos de valoración que se usan en la evaluación de proyectos, ¿verdad? Y que científicamente están aceptados y aprobados y la gente lo utiliza, digamos. Como por ejemplo el costo histórico, el valor actual, ¿no es cierto? Valor actual neto, la TIR, la tasa interna de retorno, la tasa implícita, la tasa nominal, la tasa explícita, el costo corriente en plaza, el valor de reposición. Entonces, son conceptos que están aceptados por la comunidad internacional. Y Chile forma parte de eso. Y nosotros en contabilidad tenemos que incorporar, ¿no es cierto?, métodos o bases de valoración y dominar el tema. Entonces, el objetivo de la valoración es seleccionar las bases de medición que reflejen más fielmente el costo de los servicios,
la capacidad de funcionamiento y la capacidad financiera del municipio de forma que sea útil para su rendición de cuentas y a efecto de la toma de decisiones. Entonces, la toma de decisiones, la selección de una base de medición para los elementos del estado financiero contribuye a cumplir el objetivo de la información financiera proporcionando información que permita a los usuarios evaluar el costo de los servicios. Entonces, nuevamente ahí tenemos los usuarios, para que permita al usuario evaluar, ¿te fijas? El sistema. Bueno, ahí tenemos entonces las bases de medición para activo y la para medición pasivo, ¿no es cierto? Entonces, el costo histórico, ahí estamos, para ambos. Luego tenemos el valor de mercado, ¿no es cierto? Ahí también, para ambos. El costo de reposición, lo tenemos acá solo para el activo, obviamente, porque es un costo de, ¿no es cierto?, de adquisición en realidad, a nuevo precio. El precio de venta neto, ¿no es cierto? Y el valor de uso. Entonces, en el pasivo tengo otra base de medición, el costo de cumplimiento, el costo de liquidación y un precio supuesto. Entonces, eso es importante, que vayamos, ¿no es cierto?, con cuáles bases de medición vamos a trabajar con los activos y cuáles son las bases de medición que vamos a trabajar para el pasivo. Yo creo, ¿no es cierto?, esta es una opinión mía, que lo que falta son herramientas para darle dinámica al tema municipal. Desconozco, quiero ser honesto con ustedes, desconozco los oficios, ¿no es cierto?, todos estos dictámenes que las municipalidades tienen internamente para proceder en una gestión para un periodo determinado. Pero uno puedo concluir así, con lo poco que conozco, que falta acción, ¿no es cierto? Falta acción, falta disposición, como que hay alguien falta ahí en esa municipalidad para transparentar y no solo el uso de los recursos, sino que para recaudar fondos de manera eficiente, pero motivando, ¿no es cierto?, al contribuyente. Porque, por ejemplo, yo le voy a contar un caso. Bueno, yo me manejo mucho con el tema de impuestos internos, entonces mi trabajo está involucrado con los impuestos, entonces, y con los estados financieros. Pero entonces puedo contar las historias de mi cliente, pero impuestos internos te da todas las facilidades para que tú puedas comunicarte con ellos y de una manera tecnológica, digitalmente. Y siempre crea ventanillas para ir resolviendo problemas. Entonces va aprendiendo de la misma experiencia del contribuyente. Cuando el contribuyente empieza a preguntar lo mismo, entonces, bueno, la gente quiere saber esto, hagámosle una ventanilla y entreguémosle información, que se comunique con nosotros, que nos envíe tal y tales cosas. Y al final tú tienes una ventanilla donde tú puedes ver si tienes deuda. Entonces uno siempre, porque aparecen cosas de repente en que uno no cree que tiene una deuda, sobre todo cuando hay declaraciones enviadas fuera de plazo. Entonces se generan pequeñas deudas, 10.000 pesos, 15.000 pesos. En realidad es como una UTM rebajada al máximo, pero que a la larga suma. Entonces uno siempre está pagando estas cuestiones, porque es más barato pagar que ir y buscar por qué. Sí, en realidad mandé una declaración. Esto pasa mucho
con el IVA, ¿no es cierto?, fuera de plazo, y la gente dice, oh, no sé por qué me cobraron por esto. Bueno, porque está fuera de plazo. Entonces, yo encuentro que eso es positivo. Bueno, un poco eso es lo que yo creo que en las municipalidades deberían tener, ¿no es cierto?, una política de apertura, de acercamiento al ciudadano. En cuanto a lo ¿cómo le avisa usted a la gente, por ejemplo, que tiene mañana a las 10 de la mañana una cita con el oftalmólogo, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Le avisa usted al cliente? Con perifoneo, con la página web, incluso se contactan a las personas a través de las organizaciones comunitarias como la Junta de Vecinos y se les da un calendario. Perfecto. Eso es más o menos lo que se ocupa. Ya. Ahora, referente a lo que usted planteaba, profesor, nosotros tenemos una dificultad, que nosotros actuamos desde el punto de vista técnico, pero los que toman decisiones lo toman desde el punto de vista político. Y muchas veces ofrecen dar, y lo que atenta contra las personas que tenemos un grado de responsabilidad es que cada vez las elecciones son más seguidas y por lo tanto tienen los políticos un mercado que capturar cada vez más y ocupan los recursos del Estado como para mantener a la gente cautiva, pero en realidad pasa eso. Nosotros tenemos un problema mayor ahí. Pero fíjate que, mira, yo te voy a contar nosotros que trabajamos en el mundo privado y que yo tengo muchos años trabajando en forma independiente. Yo recuerdo que antes las reuniones entre los contables y el gerente de finanzas y a veces con el gerente general, era muy tímido la participación del departamento contable. Entonces, el mundo desarrollado, eso no es así. Yo les explicaba a los contables, sobre todo al contador general, que su participación no era a boca cerrada. Y eso obedece mucho a la cultura del contable, que no dice o no sabe decir, oiga, pero esto no es posible. Hoy yo voy a las mismas empresas después de muchos años y veo una renovación en el capital humano, en los contables, que dicen, oiga, pero si eso no se ve, imposible hacerlo, los números no dan. Entonces, es un tema de participación ciudadana, de participación dentro, por algo vamos a la reunión, pero si me quedo callado, y eso no tiene sentido. Entonces, la persona que vende humo, oiga, pero si yo le dije que eso no era posible, y además quedó registrado, porque las reuniones deben quedar a través de un acta registrada. Entonces, señora que escribiente, anote esto. Yo digo tal cosa, y la persona tiene que escribir eso. Entonces, usted me puede decir, no, pero que acá la cosa es distinta. Yo no creo que sea distinta. Yo creo que hay un tema ahí que hay que resolverlo. Tiene que haber incentivo a la participación de los colaboradores y no hacerse el tímido, sino que aperrar, como dicen por ahí, ¿no es cierto?, responsablemente, sin tener que entrar a una falta de respeto, sino que, oiga, eso no se puede hacer. Por ejemplo, el tema de las cajas familiares que se entregaron. La capacidad de entregar las cajas de casa por casa no era viable. No era viable, muchas cajas se perdieron. Los productos perecibles no eran posibles entregar. Entonces alguien dijo, oiga, no es posible, la logística que tenemos no da. Sin embargo, esto de salir a la televisión, cargando cajas, entregando, fue un tema muy lamentable. El Estado aprende entonces de esa experiencia y dice, no, mejor transfiero dinero a las cuentas RUT. Y ahí otra revolución más. No, es que yo no tengo cuenta RUT y la cuestión. Entonces, pero hay que resolver los problemas y aprender del error.
Yo digo eso. Por eso yo soy independiente muchos años, porque yo era un tipo que hablaba, pero con números en la mano. Eso no es posible. ¿Y por qué? Por esto y esto. Y registre usted para que quede en evidencia o grave el asunto. En ese tiempo había que registrarlo todo y yo firmaba. Entonces, cuando tú te das cuenta que no hay, no importa, yo hago mi pega, yo avisé. Pero eso de quedarse callado no sirve. Entonces, como que falta entrenamiento. Increíble, pero eso es verdad. Profesionales con 6 años de universidades, con unas carreras increíbles, no son capaces de enfrentar una situación en la cual no coinciden los números. Pero yo creo que hacia allá vamos, o sea, esto no para. Ese es un ejemplo, son miles de... los periodistas, yo siempre me quejo de los periodistas por lo poco profesional que son. Hay 2 o 3 en Chile, antes había muchísimos periodistas destacadísimos, pero ya no están. Hoy día cualquier cosa con tal de subir el rating, después lo desmentimos, pero ahora es la noticia. Eso no. Y para más remate, eso sale en los matutinos, en televisión abierta, y la gente se queda con eso. Y generamos una sociedad molesta, y a veces innecesariamente. Entonces, es un tema. Pero el mundo ya sabe lo que ocurrió, y hoy día estamos de vuelta. En Estados Unidos, para que ustedes sepan, las universidades, a través de distintos profesores, formaban a los universitarios de tal manera de que estos niños salían convencidos de que lo importante era lo que ellos piensan. Ignoraron todo lo escrito anteriormente. Entonces, ignoraron lo que Aristóteles, ¿no es cierto?, escribió. Los grandes filósofos ignoraron todo eso. Entonces, y siguen ignorando mucha gente, pero hay otros que dijeron, no, pues esto es inmortal, esto es perenne, para toda la vida. Robar es delito, aquí en la Quebrada del Ají. Ese es un principio. Pero hay gente que piensa que robar no es un delito, porque es culpa de alguien, no de la persona que delinquió. Entonces nos hacen ver que el robo entonces es relativo. No, pues no es relativo. El robo es robo. Es un error, dicen ellos. Un error. ¿Te das cuenta? Entonces, increíble, sí, de a poquito, al final tenemos lo que tenemos. La gente empieza, no, pues yo pienso así. Sí, pues, pero con eso no basta. Pues. Me alegro que pienses así, pero ahora explícame. O sea, si yo me endeudo, ¿no es cierto? Tú te endeudas, pero mira, si esta cuestión es tan sencilla como esto. Si tú eres una persona normal, digamos, si uno se endeuda, uno sabe que tiene que pagar la deuda. Partamos por eso, es raro que alguien vaya a endeudarse para no pagar, pero los hay, pero esa no es la regla general. Hay gente que se endeuda y digo, no importa si yo no me voy del país mañana mismo. Y no paga nomás. Y espera 10 años para volver. Entonces, eso lo hicieron mucha gente, de hecho lo siguen haciendo. Entonces, la gente defrauda lo establecido. Y hay un juego ahí con las tarjetas de crédito, no lo voy a mencionar porque no es un curso de cómo evadir impuestos o no pagar deuda. Pero la gente conoce las debilidades y usa las debilidades y se beneficia. Y estamos, pero o la gente, es la otra gente, la gente impropia, que no respeta las reglas. Y eso daña el mercado.
Entonces, eso hay que... Y eso pasa en una organización fiscal. Para que ustedes sepan, yo trabajé en Corfo cuando salí de la universidad, trabajé como 9 meses. Y era analista de cuentas corrientes. Me llevaron como dicen por ahí, a los leones de inmediato. Y yo veía los cálculos que estaban mal hechos. Y después me daba cuenta de que, claro, que había una negociación previa. Y yo le decía, pero las reglas son universales, para todos iguales, ¿no? Pero aquí este caballero tiene 100 camiones y este otro tiene 3 camiones, entonces no le puedo darle lo mismo a este otro que este otro. Este tiene más peso de negociación. Oye, le dije, oye, pero ¿y esa subjetividad de dónde viene? Entonces, las cosas hay que estandarizarlas. Y así tú te sales del cuento del deudor. No, lo siento mucho, pero aquí dice todo igual. La misma tasa, las mismas cuotas, la misma cuestión. Entonces, son cuestiones, insisto, son cuestiones universales. Para manejar los créditos, tú tienes que tener política estándar y estable. Y así tú no sufres, duermes tranquilo. Entonces, bueno, duré poquito ahí porque en realidad molestaba mucho. Y ahí me fui a este holding de inmobiliario. Bueno, ahí duré más, 15 años. Y después independiente. Entonces uno mismo se da cuenta de la personalidad que uno tiene. Y yo digo, no, yo no puedo ser empleado porque él tenía más enemigos que amigos y trabajaba muchísimo. Entonces uno se da cuenta ahí que no sirve, que no tiene... y cuando me di cuenta que no iba a ser gerente general, entonces yo dije, pero bueno. Entonces, y es mejor obedecer en ese sentido. Bueno, yo me fui porque tenía una buena cantidad de ahorro, como siempre he sido cuidadoso con el dinero, tenía una gran cantidad de dinero y yo dije, bueno, tengo para vivir sin trabajar una buena cantidad de años, viviendo con lo mismo, bajo el mismo modelo. Entonces ya lo controlé todo eso y bueno, me arriesgué. Y no pasó nada. Me costó 5 años en acomodarme. Y por supuesto nunca dejé de ir a mi oficina a trabajar. Bueno, entonces las bases de medición para activos, costo histórico, ya dijimos, ¿no es cierto? Para pasivos y para los activos. La norma de los estados financieros, entonces, esta resolución 16, para nosotros es la resolución 3, recuerde usted, y las NIC SP es la 1, 2 y 24. Y aquí, ¿no es cierto? Yo, en esta parte, si no me equivoco, y ustedes me confirman, nosotros volumen 1, volumen 2 y volumen 3, los llevé a Google para que ustedes pudieran bajar esta información. ¿Eso es correcto? Y si no, lo hacemos de inmediato. Vea usted, este manual de pronunciamientos internacionales de contabilidad para el sector público es el documento oficial que la Contraloría usó para elaborar la resolución 16 y la resolución 3. ¿Sí o no? ¿La tienen? No me diga que no lo tienen.
¿Sí o no? No se demoren mucho. No lo tienen. Bueno, mire, vamos a ir. Si no lo tienen, no importa, si yo no. Son ustedes los que ¿qué vamos a buscar? Manual. Usted entra a Google, le voy a compartir pantalla aquí. A Google, ahí. Entonces, manual de, ahí está. ¿Te fijas? Este es del 2020, pero bueno, mejor todavía. Manual de pronunciamiento internacionales de contabilidad del sector público. ¿Lo están viendo? Sí, profesor. Entonces, este es el volumen 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, bueno, bajen el 1, el 2, el 3 y el 3. Pues, y entonces, este es el documento que, ¿no es cierto?, está siendo utilizado por nuestra Contraloría. Entonces, no pueden no tener este documento. Este es la Biblia para ustedes. Porque aquí en este manual le va a servir muchísimo para comprender lo que está escrito en la resolución 3. Recuerde, usted tiene que trabajar de esta manera. Desde la resolución 3, pasa por la resolución 16 y de ahí se va al manual de, ¿no es cierto?, de pronunciamientos internacionales de contabilidad. Y esto, si usted ve aquí, son 1122 páginas. Pero usted va a ir a aquella parte si es que llegara a necesitarlo. Pero es la fuente de la información. Y va siendo actualizado. El que usó la Contraloría es del 2017 y este es del 2020. ¿Se fija? Siempre hay cosas que mejorar. Entonces, usted tiene que tener este texto. Y vamos por el 1. A ver. Aquí parece que están todos. El 1, el 2, el 3. Aquí está el 1, el 2, el 3. ¿Ven? Ahí está el 1, el 2 y el 3 en PDF. Y usted lo baja. GRI, ¿no es cierto? Y ahí está el 1. Este es de, ¿qué año? 2018. Pero igual le sirve. Vale. Y ahí, ¿qué tenemos? La traducción al castellano, ¿no es cierto? Gracias a España, el país, ¿no es cierto? Hace que, vean ustedes, esta traducción está aquí, ¿no es cierto? Gobierno de España. Entonces, aquí tenemos el volumen 1, el volumen 2, el volumen 3. En el 1 tenemos el marco conceptual y la norma 1 a la 27. El marco conceptual ahí. Entonces, si usted quiere aprender en ISP, ¿no es cierto?, para transformarse en un gran consultor para el sector público, usted tiene que leer esta cuestión. Y, por ejemplo, el marco conceptual de la resolución 3 lo compara con el marco conceptual oficial de la IFAC y va a ver que es mucho más amplio. No está de más saber más, ¿no es cierto? Yo tengo que estar acostumbrado a manejar un Mercedes-Benz, aun cuando mi auto es un Honda, por ejemplo. Un profesional no tiene techo. Les pido por favor que no relacionen con el ingreso. Yo nunca estudié para un mejor ingreso.
Siempre estudié porque quería saber cosas. Yo siempre quise vivir muy austeramente, pero uno se da cuenta que la pareja, ¿no es cierto?, la esposa, el hijo, los hijos, no piensan igual que uno. Entonces, bueno, ahí uno cambia el switch. Pero yo conozco mucha gente que es muy solvente y vive piolita en una comuna. No pudiente, digamos. Entonces, y los ingresos no tienen nada que ver con el conocimiento. Un vendedor de automóviles de Mercedes-Benz, por supuesto que gana más que el mismo vendedor de automóvil de un auto más barato en una comuna de menos ingresos. Y hay que ha demostrado que este otro que vende Mercedes-Benz vive en el barrio alto y el otro no le alcanza para vivir en el barrio alto. Ambos tienen la misma profesión, venden automóviles, pero solo la marca, porque ahí está la venta, hace que uno gane más que otro, pero no el conocimiento. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, José Rojas? Ya José, estamos en el break de los 45 minutos, ok, nos vemos. a las 13 horas. Hasta luego.